¿Cómo les ha ido? Pues un bello día. Seguimos hablando de historia de México. Toda esta situación que se desencadenó con la decena trágica en la que Francisco I. Madero va a ser pues ejecutado y traicionado por personas que están a su alrededor. Vamos a platicar ahora sobre Bernardo Reyes. Bernardo Reyes es un nombre verdadero, es Bernardo Doroteo Reyes Orgazón. Él va a nacer en Guadalajara. Va a nacer en Guadalajara, Jalisco, el 21 de agosto de 1849, en la Ciudad de México, y va a morir un 9 de febrero de 1913. Él va a ser un destacado militar y político mexicano que peleó pues en la segunda intervención francesa. Si se dan cuenta, todos estos personajes que vamos mencionando vienen arrastrándose desde la independencia, vienen entrando a las leyes de reforma, todo ese seguimiento, todas esas intervenciones, tanto de Estados Unidos como de los franceses, van a intervenir todos estos personajes. Pues Bernardo Reyes va a intervenir en la segunda intervención francesa en México. Llegó a ser gobernador del estado de Nuevo León por más de 20 años, imagínense, logrando durante su administración un importante avance pues en cuestiones económicas, industriales, sociales, pues en el estado. Fue uno de los hombres más cercanos y fieles al presidente Porfirio Díaz. Ya desde ahí ya estamos viendo cosas que no están muy correctas porque se puede decir, aunado a todos los problemas que traía Porfirio Díaz, pues todo este acercamiento pues también debe haber estado eh, pues contaminado con toda esa. Apodado el cónsul del noreste de Cananá, el atrincherado de Galeana, el héroe del 2 de abril también, en 1903, el general de la ópera bufa, eran apodos que se le daban y que va a tener esa situación. Como habíamos comentado que él muere en febrero, el 9 de febrero de 1913, a los 63 años en la Ciudad de México, y que va a ir haciendo pues toda esta trayectoria a nivel pues proyección laboral que él va haciendo. En 1900 fue nombrado secretario de Guerra y Marina por el propio presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, tuvo que dimitir al cargo 2 años después debido pues a conflictos que se generaron entre Reyes y un grupo que se denominaban los científicos. Regresando pues a cargo del gobernador, fue pues forzado a renunciar al cargo partiendo a un viaje por Europa en el cual pues no volvería sino hasta pues después de la renuncia del presidente general Porfirio Díaz. Durante la primera etapa de la Revolución Mexicana se levantó en armas contra el gobierno de Francisco I. Madero, llegando a ser arrestado y después liberado, pues llegó a llevar a cabo pues un enfrentamiento contra las fuerzas tanto leales al presidente Madero en vísperas de la decena trágica, terminando pues muerto a consecuencias de una ráfaga de batalla de parte del del bando pues contrario, atribuido al intendente de una residencia presidencial, el capitán Adolfo Vaso Betiolat. A ese se le pues fue eh, comentado que él tuvo esa intervención. Fue el padre del famoso escritor regiomontano Alfonso Reyes, para darles una pues introducción. En cuestión a su infancia, él venía pues de una familia que formaban parte de importante partido liberal. Cuando él nace el 20 de agosto de 1849
en el número 121 de la calle López Cotilla, en Guadalajara, Jalisco, y fue bautizado 3 días después en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Fue el mayor de 4 hijos y del segundo matrimonio del coronel Domingo Reyes Romira, originario pues de Managua, en Nicaragua, y de Juana Oranson Velázquez Delgado. Ella pues nacida en Guadalajara, siendo sus hermanos Juan Ramón Wenceslao Reyes Orgazón. Además tuvo 2 medios hermanos. El primero del primer matrimonio de su padre junto con su tía Guadalupe Orgazón Velázquez Delgado, Federico y Matilde. Por vía materna fue primero hermano del general Pedro Orgazón y del licenciado Ignacio Luis Vallarta. Estudió en la escuela pública pues en Guadalajara y llegando pues a realizar un curso de leyes hasta la edad de 14 años, cuando va a iniciar la carrera militar como un soldado. Un soldado luchando en Michoacán contra las fuerzas imperialistas en plena intervención francesa. Toda esta carrera militar que él va a ir desarrollando desde 1866, donde él va a participar en todas las acciones de Calvillo y Zacatecas, con el grado de alférez del Centro de Guía de Jalisco, de las fuerzas del general Trinidad García de la Cadena. Al año siguiente, en 1867, a los 17 años, como se dan cuenta, un niño, pasó a formar parte de los lanceros de Jalisco. Llegó a participar en el sitio de Querétaro, perdón, en el que durante ese evento pues va a ser herido 2 veces y posteriormente asistió él al fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Al año siguiente va a participar en un sofocamiento de la insurgencia en Sinaloa. En 1868 a 1869, en atención a la intervención del combate registrado en Tamaulipas, en San Luis Potosí y en Zacatecas, fue accedido al grado de capitán. Ya eso sería en 1871, a raíz de la batalla de Majonera en Zapopan, en la que intervino pues al lado de Ramón Corona en contra de Manuel Lozada el día 28 de enero de 1873. Reyes va a ser ascendido nuevamente a comandante del escuadrón, hecho pues se puede decir muy significativo de esta batalla. Fue que, muertos sus compañeros, se batió solo, logrando pues regresar con una valiosa información, evitando así pues ataques sorpresivos. Posteriormente, Reyes va a trabajar temporalmente del 8 de abril al 21 de mayo de 1873 como secretario general de Francisco Tolentino. Ya durante toda esta batalla que se había hecho desde 1874 al 75, Reyes realizó, pues, se puede decir, campañas contra los partidos de Manuel Lozano, dirigido pues por los sucesores Tranquilino Hernández, que sería en 1875, al igual que Isabel González, hasta lograr la rendición de ambos en la batalla de Santiago Ixcuautitlan el día 20 de septiembre de ese año. Reyes fue sorprendido por parte de sus tropas, que eran de su misma tropa, fíjense. En un ataque a la medianoche, Reyes logró por reunir a 20 de sus leales soldados, logrando así desalojar del cuartel a todos los que estaban amotinados, sus soldados. En esta acción, Reyes recibió una herida de bala en el cuello y posteriormente por esta acción fue ascendido a teniente coronel. Ya el día 4 de julio de 1880, Reyes va a librar
una de sus batallas más importantes, la batalla de la Villa Unión de Sinaloa, donde sus adversarios, el militar Ramírez Terrón, pues contaba con un ejército 3 veces más numerosas de las que se habían sublevado contra el gobierno central, rechazando así Reyes en sus primeros ataques, va a volver a cargar solo con unos cuantos pues soldados dándoles órdenes ficticias para aparentar que habían, pues se puede decir, más hombres. Venció con la voz, la presencia, recibió 3 heridas en una pierna y en un costado y en la muñeca derecha, esta última afectándola, pues afectándole para el resto ya de su vida. A fuerza de coraje y voluntad evitó que le fueran amputadas. En este combate Reyes fue dado, pues casi se puede decir, ya por muerto. A raíz de esta batalla, Porfirio Díaz le premió con el doble ascenso, llegando a ser general de brigada, brigadier. Tercer caso en la historia de nuestro ejército. En esta batalla, Ramírez Terón se va a suicidar, encontrándose con sus ropas una cartera dirigida al general Reyes, donde se solicitaba cuidara de su familia, petición que fue ampliamente pues cumplida por el general, ya que dispuso de una pensión mensual para sus hijas y un empleo para su viuda, en la que posteriormente se casó con filántropo alemán. Pues en esa misma batalla cayó muerto el mayor Felipe Neri, uno de sus pues ayudantes, que pues por lo que el general Reyes se encargó de que sus 2 hijos fueran educadores y mandados al colegio militar, en los que la familia pues recibía esa pensión. El general Reyes fue jefe de las fuerzas militares en Sinaloa, en Sonora y en Baja California, desde el día 13 de agosto de 1830 hasta el día 11 de marzo de 1883. Aquí vamos a rectificar una fecha que yo estoy dando mal, quiero rectificarla. Fuerzas como jefe militar de Sinaloa, Sonora y Baja California, que había sido el día 13 de agosto de 1880 hasta el 11 de marzo de 1883. Posteriormente va a ser nombrado el día 12 de marzo de 1883 jefe de la Sexta Zona Militar, con sede en San Luis Potosí, cargo que desempeñó hasta octubre, pues sería de 1885. En cuestiones pues personales, en las que el día 4 de noviembre de 1872 el general Reyes va a contraer matrimonio con la jalisciense doña Aurelia de Ochoa y Sarpien. Organizaría en Zapotitlán el Grande, Jalisco, que Amelia era originaria, hija de una aristocrática familia compuesta por el hacendado don Apolonio de Ochoa y Garibay y de los Ríos y doña María Josefa Sarpien, pues tenía ella 17 años apenas. Posteriormente, el día 20 de agosto de 1873, justamente el día del cumpleaños, el día 23 del general Reyes, la pareja recibió a su primer hijo, Bernardo. Posteriormente tendrían 11 hijos más, totalizando 12, 5 hombres y 7 mujeres. Ellos fueron, pues, en orden cronológico: Rodolfo, María, Roberto, Aurelia, Amalia, Eloísa, Otilia, Alfonso, Guadalupe, Eva y Alejandro. De todos ellos, 5 van a fallecer, siendo todavía niños, que sería Roberto, Aurelia, Eloísa, Guadalupe y Eva, mientras que los otros 7 restantes, los 6 tuvieron pues descendencia. Bernardo Rías
Ochoa, que nace el día 20 de agosto de 1873, casado con Alicia Mañón, y la envía, ahorita se me fue la palabra, enviuda de ella, envió a contraer matrimonio, esta vez con la hermana María Luisa Mañón. Fue ingeniero civil y junto con su tío Genaro Dávila van a construir, entre otras edificaciones, el templo de San Luis Gonzaga, que estaría en el estado de Monterrey. Rodolfo Reyes Ochoa, nacido el 16 de mayo de 1878, estudió la carrera de abogado y contrajo matrimonio con Carmen Morales Gasca y residió en España. Fue partícipe junto con su padre del intento de derrocar al presidente Francisco Ignacio Madero. María Reyes Ochoa, nacida en 1880, casada con el abogado Rafael Dávila Caballero, hijo del gobernador de Nuevo León, Narciso Dávila. Amalia Reyes Ochoa, casada con el abogado Fermín Sada. Autilia Reyes Ochoa, nacida en 1888, casada con el inversionista Ramón López León. Alfonso Reyes Ochoa, nacido el 17 de mayo de 1889, famoso escritor de talla internacional, casado con Manuela Mota, con quien tuvo a su hijo único, Alfonso. Alejandro Reyes Ochoa fue el único que permaneció pues soltero. Llegada de Reyes pues a Nuevo León, va a ser la lealtad que el general Reyes pues le tenía a Porfirio Díaz, hizo que ganara acceso pues militar en cimientos que hicieron pues en cierta forma una corte de su parte, mediante las relaciones que tenía pues en medios administrativos en todo el país. Reyes llegó a Monterrey en octubre de 1865 como jefe de las operaciones militares, y en ese entonces en el terreno político pues no era el mejor levantamiento en diversos municipios como China y Sabina Hidalgo. La influencia que ejercía los generales tanto Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo y el general Garza García hacia el estado, pues un foco de insurrección permanente contra el gobierno del centro y de los contrabandistas que habían pues establecido sus centros de operación al norte. Ante esta situación pues Porfirio Díaz aprovechó la experiencia de Reyes para poner orden en esa entidad. Fue gobernador provisional del día 12 de diciembre de 1885 al 4 de octubre de 1887, fecha en la que se entregó el cargo a Lázaro Garza y Ayala, quien había sido pues elegido gobernador, quedándose pues Reyes como jefe de la tercera zona militar, que abarcaría tanto Coahuila, Nuevo León y el estado de Tamaulipas. Desde entonces va a ejercer un poder de estado, además de también pues influir en el gobierno de José María Garza y Garza en el estado de Coahuila. A pesar de que constitucionalmente podía reelegirse, Garza Ayala, al término de su mandato constitucional, optó por dejar el camino libre para que el general Reyes fungiera ya como candidato a la gobernatura del estado, lo que finalmente pues consiguió. Mediante las reelecciones sucesivas pues mantuvo a cargo el gobierno desde el 25 de octubre de 1909. Una de estas fue interrumpida en 1900 a 1903, cuando se desempeñó pues como secretario de Guerra y Marina, donde desarrolló la creación de la segunda reserva del ejército, en la que posteriormente parte a Europa en un exilio, pues se puede decir disfrazado. En su retrato al óleo
del cuerpo entero, lo que lo había realizado el pintor español radicado en México, José Escudero y Espronceda, en el año de 1900, cuando era secretario de Guerra y Marina. Todo esto en las cuestiones administrativas que había hecho en el primer periodo del gobierno desde 1885 hasta 1887, su primera administración. Reyes pues desplegó una intensa actividad para nivelar la hacienda pública y le organizó las juntas de mejoras pues materiales por las cuales se iniciaron los trabajos tanto de la construcción de la penitenciaría del estado, misma que concluyó 8 años después, misma que se concluyó. Además se realizó la Plaza Zaragoza y la construcción del Mercado Colón, que sofocó pues todo ese bandolerismo, particularmente en la rebelión de Catarino Garza, que se reabrió pues la escuela también, la escuela normal, y se impulsó al colegio civil, entre otras cosas de los que hizo. Ya en el segundo periodo de 1889 a 1909, en la legislación de sus antecesores en favor de la industria, Reyes añadió excepciones de nuevas empresas y quienes indujeron pues servicios públicos, otorgó concesiones a intervencionistas extranjeros que acudieron no solo por las facilidades, sino por la situación adversa de Estados Unidos, y a partir de 1890 se observó pues ese avance de gran industria, fundiciones, vidrio, en cemento y en cerveza, de lo que nosotros habíamos aquí platicado acerca de todo lo que había hecho esa intervención Porfirio Díaz, porque ese era uno de los problemas de Porfirio Díaz, que había dado todas esas facilidades a industrias extranjeras para venir a hacer todo ese tipo de aplastamiento en cuestiones de sacar partido para situaciones extranjeras. Y aquí vemos que pues también Bernardo Reyes va a tener ese tipo de situaciones en las que también va a llegar a hacer eso. Legisló sobre la educación e introdujo en 1891 reformas modernistas a la enseñanza, porque acuérdense que también habíamos visto que no todo había sido malo, sino también se había hecho ciertas situaciones en cuestiones al país. Lo que él, la cuestión que él se va a desarrollar es cuando abrió la normal para señoritas, pero clausuró la escuela de medicina en 1898. Dictó también medidas de salubridad, en particular durante la fiebre amarilla que estaba aconteciendo en esa época. Inicia en 1895 la construcción del Palacio de Gobierno, y se concluyó el Palacio Municipal. Abrió la Avenida Unión, en la cual es en la actualidad pues la Avenida Madero, y Progreso actual en la Avenida Pino Suárez, que sería en 1892, durante todo el gobierno maderista que se va a ir desarrollando. En una de las entrevistas con Madero en julio de 1911, se había comprometido a luchar democráticamente por el poder, incluso combatió al zapatismo. Sin embargo, a finales de ese mismo año se subleva contra el gobierno de Francisco Ignacio Madero mediante la proclamación del Plan de la Soledad. Al no tener suficientes pues seguidores, se rindió ante Francisco Cárdenas y fue encarcelado con su hijo Rodolfo en la prisión de Santiago Tlatelolco, en la que estuvo junto con Francisco Villa. Fue condenado a muerte en juicio marcial. No obstante, el presidente Madero conmutó la pena de su prisión
toda esta situación del día 9 de febrero de 1913, la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan y de la tropa del cuartel de Tacubaya se levantaron en armas en contra del gobierno de Madero. Una de las primeras maniobras en pues los sublevados al mando del general porfirista Gregorio Ruiz y Manuel Mondragón fue el liberar a su prisionero Félix Díaz y Bernardo Reyes. Las rebeldes que se dirigieron al Palacio Nacional defendido por el general eh, Lauro eh, va a traer pues consecuencias. Fíjense en que algo que nosotros aquí siempre hemos estado pues mencionando acerca de lo que van a ir haciendo todos estos personajes y que a veces decimos eh, a veces un acontecimiento podía haber cambiado la historia. Simplemente si Madero hubiera hecho las cosas en forma como le aconsejaba, inclusive su hermano le decía estás equivocado en muchas situaciones al querer inclusive nombrar a Victoriano Huerta. Todo ese tipo de situaciones en los que vamos viendo cómo va a ir haciendo como una unión, como un rompecabezas ante todas estas situaciones y que aquí pues posteriormente pues traerían todas estas situaciones. Eh, Lauro Vilar con la intención de ocuparlo, pero pues Vilar se detuvo, se mantuvo pues él, se puede decir, leal al gobierno. El primero en caer durante el fusilamiento asalto fue Bernardo Reyes, abatido por una ráfaga de ametralladora después de la balacera en la que su cuerpo fue llevado al interior del Palacio Nacional, siendo pues mostrado al presidente Madero. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón del Tepeyac cuando este fue cerrado al público, que sería el 3 de abril de 1972. Sus restos, junto con los del general José María Mier y Francisco Naranjo, fueron trasladados a Monterrey y depositados en la rotonda del Museo de Historia Regional, más conocido como el Obispado. Allí permaneció hasta el día 30 de septiembre de 1984. En una ceremonia solemne fue depositado en la explanada de los héroes de la Macroplaza, al pie de la estatua de Benito Juárez, junto a los restos de los generales Francisco Naranjo, José Silvestre Aramberi y José Martínez Mier. Toda esta situación en la que nosotros pues vamos viendo la trayectoria de este hombre que pues si realmente lo vemos a distancia nos vamos a ir dando cuenta de que pues las cosas que se va haciendo, las espaldas y la gloria del ejército en la cultura acerca de estos personajes y que va a traer pues dentro de todo este marco, dentro de las actividades realizadas en las que pues en la actualidad se ve pues los festejos de los centenarios del Ejército Mexicano del Instituto Nacional de Bellas Artes, en las que se invitó a todas las actividades La Espada y la Gloria, Ejército y Cultura de Bernardo Ríos y sus hijos, en la que se hizo esta festividad. En esta actividad organizada por la Coordinación Nacional de la Literatura, que se había acercado a Bernardo Reyes, quien fue un destacado militar y político mexicano. Por esta sesión se contó la presencia en ese momento de César Callejas. La cita es el martes 22 de octubre a las 7 horas en la sala Manuel M. Ponce en el Palacio
de Bellas Artes, que fue un evento en el que pues se llevaría a cabo toda esta celebridades y festividades. Bernardo Reyes, como un maestro de espía al servicio de Porfirio Díaz, en las que pues nosotros vamos viendo en los estudios de la historia moderna y contemporánea de México, eh, número 68, julio-diciembre del 2024, es una publicación semestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria Coyoacán, a través del Instituto de Investigación e Historia del Circuito Mario de la Cueva en Ciudad Universitaria. Fíjense en que aquí va haciendo toda esa revuelta de reservas que se fue haciendo, la opinión expresa de autores en las que se va haciendo una investigación de la postura en la que se va a hacer todos estos estudios que van a estar relacionados con diferentes personajes de la historia y que va a ir marcando algo que el general Bernardo Reyes, que el día 9 de febrero de 1913, comentamos, muere, y va a tener toda esta situación como jefe militar con más prestigio durante la época del porfirismo, lo cual pues le valió a ser considerado sucesor general de Díaz en un momento en la que estaba en la presidencia. Pues nos vamos a ir quedando ahí porque fíjense cómo a través de la historia se va uno dando cuenta de las ideologías que se manejaban en el porfirismo y que la gente que estaba alrededor en esta situación, como Bernardo Díaz Reyes, considerado como sucesor de Díaz. Esos eran los planes que se tenían. Pues vamos a quedarnos aquí para ir marcando poco a poco toda esta influencia que tuvieron estos hombres a través de hacer historia en México. Que pasen un bello día y nos veremos en el próximo video.